Putin se arriesgó enormemente y perdió. Un imperio naval secreto que abarcaba miles de kilómetros a través de 2 continentes y mantenía en funcionamiento la máquina de guerra de Rusia ha sido derribado. Las fuerzas belgas y francesas han cortado directamente la arteria del motor de guerra de Putin. La primera trampa se tendió la noche del 28 de febrero en el Mar del Norte. Los agentes de inteligencia rusos pensaban que todo iba según lo planeado. Los documentos falsos estaban listos y petróleo por valor de millones de dólares para alimentar la máquina de guerra de Putin fluía silenciosamente desde las costas europeas. Pensaban que eran invisibles, pero había una cosa que no sabían. Occidente ya no solo estaba observando. Con el apoyo aéreo proporcionado por 2 helicópteros NH-90 de la Marina francesa, las fuerzas especiales belgas entraron en acción. Con el nombre en clave de Blue Invader, esta operación fue planeada para atacar directamente la red logística ilegal de Rusia. El objetivo era el Etera, un enorme petrolero que navegaba con una bandera guineana falsa y pertenecía a la flota en la sombra de Rusia. Los sistemas habían documentado que este barco había registrado 141 horas de actividad sospechosa solo en el último año. Con el repentino aterrizaje de helicópteros por las fuerzas especiales belgas, este barco fue sorprendido infraganti en el Mar del Norte por soldados completamente equipados. La Fiscalía Federal de Bélgica identificó un total de 45 diferentes violaciones marítimas internacionales durante su inspección inicial del barco incautado. Se estableció claramente que el barco estaba equipado con documentos falsos y desatendía completamente las reglas internacionales de navegación. El presidente francés Emmanuel Macron emitió un comunicado oficial inmediatamente después de la operación. Las declaraciones de Macron confirmaron que esta operación conjunta fue el golpe físico más fuerte contra la red financiera sombría de Moscú. Se determinó que personal de inteligencia afiliado a la empresa de seguridad privada rusa Moran estaba presente a bordo del barco. Este desarrollo prueba definitivamente que estos barcos son dispositivos de guerra híbrida de Rusia, en lugar de simples embarcaciones comerciales. Los aliados occidentales han implementado ahora su estrategia de cegar completamente la red de vigilancia marítima de Rusia a través de esta operación agresiva. La doctrina de cortar físicamente las rutas logísticas ilegales mediante el uso de la fuerza militar ha sido adoptada oficialmente en las capitales europeas. La red de contrabando multimillonaria gestionada por el Estado ruso ha entrado en un proceso de colapso, aplastada entre los engranajes del derecho internacional y la determinación militar. La incursión anterior de las fuerzas francesas en enero en otro sospechoso petrolero ruso llamado Grinch fue un presagio de este proceso. Las fuertes sanciones impuestas por el Reino Unido a 175 diferentes compañías de flotas en la sombra en febrero estrecharon aún más la ecuación. Todos estos datos indican que ha comenzado una caza sistemática del comercio de petróleo ruso en el Mar del Norte. El personal de la embajada rusa anunció que estaban siguiendo la situación del barco sin poder hacer nada, solo a través de canales de Telegram. Operaciones estatales por valor de cientos de millones de dólares fueron cerradas ante la inteligencia instantánea y las capacidades de respuesta rápida de Occidente. Esta devastadora operación en la geografía del Mar del Norte cortó la arteria logística más fuerte del Kremlin en Occidente. En ese mismo momento, la enorme línea de vida en el este también explotó con una crisis simultánea. En el Medio Oriente, las operaciones aéreas conjuntas de las fuerzas de Estados Unidos e Israel sacudieron fundamentalmente el equilibrio de poder. Tras esta serie de bombardeos intensos denominada Operación Furia Épica, los guardianes de la revolución iraní tomaron una decisión radical. El estrecho de Hormuz, la mayor ruta de tránsito para el comercio mundial de petróleo, fue efectivamente cerrado al tráfico marítimo militar. Las amenazas de hundir barcos hechas por el alto comandante iraní Sirdar Kabari a través de canales de radio paralizaron el tráfico comercial civil en el estrecho en cuestión de segundos. Atención a todos los barcos. Atención a todos los barcos. Esta es la Marina de Sepah, la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. A partir de ahora está prohibida la navegación por el estrecho de Hormuz. En ambos lados del estrecho, más de 150 petroleros llenos con decenas de millones de barriles de crudo pesado comenzaron a esperar sin poder hacer nada. Al igual que el barco Etera incautado en el puerto de Zeebrugge, muchas redes de contrabando vinculadas a la familia iraní Shamkhani también fueron afectadas. La coalición secreta de lavado de petróleo entre Rusia e Irán se ha detenido físicamente en un momento en que se necesitan más rutas alternativas. El cierre completo de la región de Hormuz al transporte marítimo ha creado un enorme cuello de botella, poniendo directamente en riesgo aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Gigantes del transporte marítimo global como Maersk y Hapag-Lloyd suspendieron todos los viajes en la región indefinidamente debido al aumento de los riesgos de misiles. Estas dos crisis centradas en Europa y Oriente Medio pueden parecer geográficamente no relacionadas.
Sin embargo, sus consecuencias están creando un efecto dominó irreversible y devastador en los puentes estratégicos y la economía de guerra de Rusia. El movimiento de Bélgica y Francia para abordar esta vulnerabilidad con personal de fuerzas especiales ha entregado un duro ultimátum a la industria naviera internacional. Las banderas falsas ya no servirán como un escudo diplomático contra una fuerte intervención militar. Las autoridades judiciales belgas tomaron una decisión severa el 3 de marzo respecto al enorme barco detenido en el puerto militar de Zeebrugge. Las autoridades fijaron una fianza en efectivo de 10 millones de euros en caso de que el barco pudiera ser liberado. Simplemente pagar esta suma astronómica no es legalmente suficiente para que el barco sea permitido volver al mar. También debe adquirir una nueva y aprobada bandera legal y obtener todos los certificados internacionales de seguridad desde cero. Las docenas de deficiencias técnicas y documentales identificadas deben ser subsanadas bajo la supervisión de inspectores internacionales. Estos pesados obstáculos burocráticos y legales significan que el barco permanecerá efectivamente inmovilizado frente a la costa europea durante meses. Las intervenciones navales cinéticas con base en Bélgica han hecho que las primas de seguro en el sector naviero global se disparen a niveles sin precedentes. Todos los barcos clasificados como flotas en la sombra ahora están oficialmente incluidos en la categoría de alto riesgo. Las principales compañías navieras, operadores internacionales y propietarios de barcos están evitando rápida y frenéticamente dar servicio a estos buques en la lista negra. Por otro lado, la congestión en el estrecho de Hormuz ha echado por tierra la estrategia de Rusia de vender petróleo con descuento a los mercados asiáticos. El tráfico que pasa por el estrecho de Hormuz ha caído a cero, cambiando completamente las rutas de envío globales. Las empresas se vieron obligadas a recurrir a rutas marítimas alternativas mucho más largas, peligrosas y de alto costo, como el Cabo de Buena Esperanza. La capacidad de exportación de Rusia, que fluctúa entre 3 y 4 millones de barriles por día, se volvió insostenible debido al aumento de los tiempos logísticos. Con las primas de seguro disparándose, este enorme volumen de petróleo se convirtió en una pesada carga económica invendible e intransportable. El rápido aumento en los precios del barril de petróleo por encima del nivel de $82 y su aceleración hacia el umbral de $100 sacudieron los mercados. Este aumento artificial en el valor está produciendo una onda de choque geoeconómica que afecta no solo a las arcas menguantes de Moscú, sino también a toda la cadena de suministro global. En el análisis de mercado a corto plazo, el aumento de los precios de la energía puede parecer favorecer a Rusia como exportador. Sin embargo, un gobierno con rutas logísticas de envío cortadas y flotas detenidas en puertos internacionales no puede beneficiarse de este aumento de precios en papel. Grandes compradores de alto volumen como China e India se han preocupado debido a que los costos de entrega se han vuelto irracionales. El aumento del riesgo de que los barcos sean incautados en alta mar ha comenzado a dirigir a estos gigantes compradores hacia proveedores alternativos fuera de Oriente Medio y África. La intersección del bloqueo cinético de Occidente en el Mar del Norte y el ambiente de conflicto caliente en el Medio Oriente ha puesto el sistema de exportación paralelo de Moscú en estado inactivo. Las operaciones militares diarias del ejército ruso dependen directamente del dinero generado por estas ventas. La dramática disminución de los ingresos por petróleo está socavando directamente la capacidad de producción de municiones en el frente ucraniano. Todo el sistema, desde el pago de los salarios de los soldados contratados hasta el mantenimiento de las líneas de suministro logístico, está integrado con estos ingresos. La máquina de guerra rusa es un enorme motor industrial que funciona con ventas constantes de energía y se oxida en el momento en que se detiene. En este momento, las principales líneas de combustible y financiación de este motor están siendo apretadas simultáneamente y con fuerza desde dos continentes diferentes. Esta operación de estrangulamiento estratégico de múltiples frentes está socavando fundamentalmente la capacidad del Kremlin para financiar la guerra. Las declaraciones del representante especial de Putin, Kirill Dmitriev, sobre las expectativas de un shock en los mercados de materias primas son una expresión de la crisis económica que se desarrolla en el frente interno. Los escudos financieros protectores del Estado están siendo desactivados uno por uno. El destino final de la guerra ahora se está escribiendo no en las trincheras fangosas de Ucrania, sino en los balances económicos que se hunden en el fondo de las aguas internacionales. El costo diario de la guerra en curso de Rusia para el Estado se estima entre 300 y 400 millones de dólares. Este gasto enorme y agotador solo podría ser tolerado gracias al flujo de efectivo proporcionado por el petróleo con descuento transportado por la flota en la sombra. La fianza en efectivo de 10 millones de euros establecida por las autoridades belgas para el barco Etira en el puerto de Zeebrugge no es meramente un procedimiento legal. Esta decisión es el primer paso concreto en el campo de una doctrina de guerra económica completamente nueva y agresiva. El bloque occidental ya no solo está identificando activos ilegales,
los está confiscando e iniciando un proceso de detención legal. La confiscación completa de estos enormes barcos incautados por los estados como resultado de investigaciones internacionales exhaustivas está sobre la mesa. El objetivo es vender en los mercados globales la carga de petróleo crudo valorada en millones de dólares que transportan los barcos y transferir todos los ingresos a los fondos de ayuda para Ucrania. Esta posibilidad es un nuevo concepto de amenaza estratégica que emerge en la mesa diplomática, golpeando a Moscú con su propia arma. El arsenal de guerra de Putin se está convirtiendo indirectamente en una fuente principal de armas para la administración de Kiev a través de la exposición de las redes secretas que él mismo estableció. Es notable que las enormes misiones diplomáticas de Rusia no han mostrado ninguna reacción física a pesar de la incautación de sus buques comerciales en aguas internacionales. La capacidad de la embajada para publicar solo mensajes de condena débiles y endebles a través de la aplicación Telegram pone al descubierto la profunda impotencia y aislamiento diplomático de Moscú en el ámbito marítimo global. Los mensajes de felicitación del presidente ucraniano Zelensky y del ministro de Relaciones Exteriores Kuleva a los gobiernos belga y francés inmediatamente después de la operación son un movimiento estratégico. Estos mensajes de felicitación tienen un significado mucho más profundo y estructural que una mera muestra de cortesía diplomática. Las declaraciones de los líderes son una declaración internacional oficial de que el bloque occidental ha llenado ahora el concepto de sanciones con fuerza real y cinética. El recordatorio de Zelensky de que el barco había estado bajo sanciones durante mucho tiempo indica que el proceso legal ha terminado y el proceso de acción ha comenzado. La declaración resuelta del ministro de Defensa belga, Theo Franken, de que las sanciones solo tienen sentido si se aplican, resume claramente la nueva doctrina operativa para la seguridad marítima en Europa. En esta nueva era, el mar se ha acabado para los barcos vinculados a Rusia que evaden la ley escondiéndose detrás de banderas falsas en alta mar. Ya no hay un puerto seguro para que estos elementos busquen refugio ni una zona oscura en aguas internacionales donde puedan esconderse. Los aliados europeos bajo el paraguas de la OTAN han comenzado a apuntar directamente a Rusia en aguas internacionales con intervención física, justo en medio del juego asimétrico que creó. Las trampas económicas y legales establecidas en el tablero de ajedrez diplomático ahora están respaldadas por aterrizajes de helicópteros. La combinación del cierre regional del estrecho de Hormuz y la incursión de fuerzas especiales cinéticas en el Mar del Norte pinta un panorama desastroso. El escudo económico de Rusia, basado en todas sus exportaciones de energía, está siendo destrozado en diferentes continentes dentro de la misma semana. Esta situación impactante no es solo una debilidad militar, sino el reflejo más obvio y destructivo de la columna de trampas geoeconómicas en el terreno. La administración de Moscú está siendo estrangulada económicamente en el eje oriental debido a los movimientos radicales de sus propios aliados estratégicos en el Medio Oriente. Simultáneamente, ha perdido completamente su margen de maniobra en las rutas del norte debido a la creciente determinación militar y controles del bloque occidental. Un cerco de dos frentes ha eliminado las fuentes de ingresos del Estado. La columna vertebral que refinanciaba el presupuesto de guerra de miles de millones de dólares del ejército ruso cada día ahora está rota. La cadena de envíos de petróleo de contrabando que se extendía por todo el mundo se ha detenido en una reacción en cadena. La estrategia de política exterior basada en el chantaje energético del Kremlin contra Europa se ha derrumbado. Al perder la logística y la seguridad del transporte de la misma energía que exporta, ha sido llevado a un enorme callejón estratégico sin salida. Este panorama militar y económico significa que el oxígeno económico vital de Rusia ha sido cortado permanentemente en una guerra de desgaste a largo plazo. En el frente interno, el aumento de las presiones inflacionarias y la caída simultánea de los ingresos del comercio exterior están deteniendo las ruedas del Estado. La operación Invasor Azul, llevada a cabo con gran determinación en el Mar del Norte, y el cierre simultáneo del estrecho de Hormuz marcan el comienzo de una nueva era. Estos dos eventos monumentales señalan el mayor punto de inflexión geopolítico y estratégico de 2026. La principal columna vertebral logística que ha apoyado el avance militar de Rusia en Ucrania hasta la fecha ha sido gravemente dañada. La línea vital económica del Estado ha sido cortada por golpes contundentes en dos regiones separadas dentro de la misma semana. Ya no es solo la munición de artillería en las trincheras lo que se está agotando para el ejército ruso que lucha en el terreno. La fuente financiera de las instalaciones industriales que producirían continuamente esta enorme munición está siendo directamente atacada y agotada. El despliegue de fuerzas armadas completamente equipadas, que habían sido sanciones ineficaces en papel durante años, lo ha cambiado todo. El periodo de guerra cómodo, financiado cómodamente por los ingresos del petróleo, ha terminado oficialmente para la administración de Putin.
El ajedrez diplomático ha pasado directamente a la fase de jaque mate. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.